reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenas tardes, estimados hermanos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que nuestro Señor continúe bendiciendo y prosperando sus labores. Durante este trimestre hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. En esta ocasión nos corresponde estudiarla en su capítulo 2, del versículo 6 al 11. Por favor, acompáñenme para leer el versículo para memorizar, el cual se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cristianos tenemos la seguridad de pertenecer al reino de los cielos. Esto se da mediante y gracias a Cristo. Algo sumamente importante, porque no solamente nos da un sentido de pertenencia, sino que nos da una identidad. Pero esta identidad no solo nos la da el hecho de que seamos ciudadanos del reino de los cielos, sino que significa e implica que debemos tomar la identidad y desarrollar las características que vienen con ella, para fin que la hagamos completamente nuestra. Por ejemplo, si yo me considero un músico, pero no me llama la atención tocar ningún instrumento, tampoco cantar o componer una sinfonía, melodía o canción, claramente no reúno las características como para poder considerarme un músico. Otro ejemplo, tal vez hay una persona que se considera un deportista, pero no le llama la atención practicar algún deporte, el fútbol, el básquetbol o alguna disciplina, como puede ser el karate. Evidentemente no reúne las características para identificarse como tal.
Pablo nos enseñó una característica muy importante y la cual vamos a tratar en esta lección, la humildad. La carta a los Filipenses manifiesta que Cristo es el ejemplo por excelencia de la humildad. Y esto debemos encontrarlo siempre en la Biblia. No hay un ejemplo más grande que Cristo en cuanto a la humildad en la Biblia. La humildad debe tomar un papel o rol relevante en la vida de todo cristiano, pues debemos guardar en nuestros corazones y desarrollarla. ¿Por qué? Porque nosotros al tomar la identidad no podemos decir, elijo esta característica y esta no, o tomo un poco de esta y esta decido pasarla por alto. Esto no es así ni funciona de esa manera. Nosotros al querer tomar esta identidad y hacerla nuestra, las características vienen con ella, son inherentes a la identidad y no se pueden separar, vienen juntas y siempre es así. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos deja ver que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, algo que más adelante también vamos a tratar con más profundidad, y es por eso que debemos imitarlo a fin de ser verdaderos ciudadanos del reino de los cielos y tomar la identidad y hacerla completamente nuestra. La verdadera humildad es algo mucho más profundo que una acción que aparenta humildad. Veámoslo de la siguiente manera. Generalmente lo primero que las personas perciben de nosotros son nuestras acciones. Entonces podemos entender que la acción es como la superficie, pero ¿qué hay debajo de esa superficie? Claramente solamente Dios y nosotros lo sabemos. La humildad nace de acuerdo al reflejo de lo que se encuentra en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es un reflejo de nuestra esencia como personas y en nuestro caso como hijos de Dios. Entonces, la humildad verdadera brota de un corazón cuya esencia, lo que guarda allí dentro, es humildad. La verdadera humildad no tiene imitación ni falsedad, es genuina, no se puede fingir ni aparentar. No es lo que vestimos, sino lo que brota de un corazón sincero y lleno de amor por otros. Tener el mismo sentir significa caminar por la misma senda que Jesús caminó, seguir sus ejemplos y enseñanzas. Él es nuestro ejemplo a seguir y nuestro modelo a imitar. La Biblia nos enseña en Efesios 4:13 que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y la humildad es solo uno de sus atributos. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Él, nuestro modelo de vida, nos muestra esa forma de vivir, entonces esa es la forma en la que nosotros, sus hijos, debemos vivir también. Los que tienen ese mismo sentir de humildad y mansedumbre son aquellos que han sido verdaderamente transformados por el poder de Jesucristo. Si no hemos pasado por esa experiencia transformadora por el poder de Jesús, no es posible vivir bajo la misma esencia de humildad verdadera. Cuando hemos sido transformados por el poder de nuestro Señor, adquirimos la capacidad de sentir como Él y con ello la capacidad de vivir bajo esa humildad. En la lección de hoy estudiaremos el significado de humildad para Cristo y de esa manera decidir imitarle con su ayuda para ser un ciudadano del reino de los cielos. Les voy a pedir que me acompañen en oración para iniciar con esta lección. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, por esta tarde, porque tenemos la maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo contigo, Señor. Te pedimos que seas tú el centro de esta lección y que nos ayudes a vivir en esa bella humildad que tú nos enseñaste. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. Como bien mencionó mi hermana, vamos a estudiar el significado de la humildad para Cristo.
El primer punto es, no se aferró a su divinidad. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto que nos dice de parte del apóstol Pablo, que nos enseña que Dios, a través de la persona de Jesús, cuando Él era humano, representa la verdadera actitud de la humildad para la vida de un cristiano. La expresión, el cual, siendo en forma de Dios, nos da a entender que Cristo es igual a Dios. Por lo tanto, Cristo es Dios. Él es Dios mismo. Ambos tienen la misma esencia, de modo que ver a Cristo es ver a Dios. Podemos también recordar la declaración del apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16. Entre ellos él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esto qué significa? Esto respecto a que Jesús, siendo el Hijo del Dios viviente, se hace presente en la vida de todo cristiano. Y cuando esto sucede en nuestras vidas, nos permite abrir nuestros ojos espiritualmente y podemos reconocer a Cristo como Dios. Y cuando podemos hacer esto, comprendemos el acto de humildad extrema que nuestro Señor Jesús hizo por la humanidad. Porque Él, aun siendo Dios, bajó, se humilló a sí mismo y renunció a sus privilegios divinos. Continuemos con el versículo que se encuentra en el capítulo 2, el 6, donde dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto nos dice que Cristo, aun siendo Dios, Él no se aferró a su divinidad, porque Él quería y sabía que la finalidad de su actuar era en favor de la humanidad, porque también quería enseñarnos algo más profundo. Y qué mejor manera de hacerlo a través de su propia vida, para enseñarnos cómo vivir humildemente ante los ojos de nuestro Señor. Con esto no queremos decir que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se despojó de sus atributos divinos. Por supuesto que no es así. Él únicamente lo que hizo fue limitarse en su uso, porque Él sabía que era imperativo para lograr su misión, que es salvar a la humanidad. Y este acto es la máxima expresión de humildad que vamos a escuchar o conocer en nuestras vidas. La humildad no radica en cómo nos vemos, sino que es una virtud que nace en nuestros corazones y de nuestra mente, y se canaliza a través de nuestras acciones para ser el ejemplo que Cristo quiere que seamos aquí en la tierra. El segundo punto es que Jesús aceptó ser un hombre. Y este punto se basa en Filipenses 2:7, en donde leemos que Jesús se despojó a sí mismo. Esto quiere decir que el Señor decidió renunciar voluntariamente a sus atributos de Dios para cumplir con su tarea de redención a la humanidad. El pasaje bíblico que estamos estudiando se le conoce normalmente como kenosis, esto es, el acto de vaciarse de sí mismo por obediencia al plan de Dios. El ser ciudadanos del reino de los cielos no es una experiencia de una sola vez, sino una vida entera vivida desde la humildad verdadera. Y esta se evidencia cuando nos dejamos a nosotros de lado y nos sacrificamos por amor a otros que sufren. En el mismo pasaje que mencioné antes, en Filipenses, también leemos que el Señor tomó forma de siervo. El tomar forma se refiere a que nuestro Señor se hizo siervo por amor y por cumplimiento al plan de redención de la humanidad. Sin obligación de hacer algo, Jesús tomó naturaleza de siervo, lo cual revela su humanidad, y renunció a su trono para andar entre los hombres y ser uno de ellos. La humildad genuina es la que debe brotar de una vida transformada y de un corazón que está dispuesto a ayudar al que lo necesita. La última parte del versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres. Cristo no solo se puso al servicio de los hombres, sino que se hizo hombre,
De esta manera tomó la vida de los hombres como propia, y así sintió hambre, frío, enojo, tristeza, alegría, entre otros. Jesús se hizo siervo en un acto de humildad verdadera y amor extremo, y de esa manera nos mostró la vida cristiana que nosotros debemos vivir. Así es, y procedemos con el punto número 3, el cual es experimentó dolor. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que es el versículo para memorizar, el cual dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y por lo tanto vamos a hacer énfasis en la parte donde nos expresa: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una vez que nuestro Señor Jesús fue humano, como cada uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Esto como un acto de humildad extrema, porque Cristo aceptó a pagar el precio de la libertad de la humanidad, aun cuando Él no tenía por qué hacerlo, pues cada uno debía responder por sí mismo. Pero lo hizo como muestra de obediencia y humildad para el Padre. Por lo tanto, comprendemos que este acto, la libertad de la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, es un acto de amor, de obediencia y humildad extrema. A continuación, vamos y encontramos dos actos profundos que reflejan la humildad verdadera. El primero siendo la muerte. La muerte, por la naturaleza de Dios, no es algo con lo que se le relacione o sea parte de Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es un ser, un Dios infinito. Él no tiene principio ni fin. Y tal como Él mismo lo dijo en la Biblia, Él es el alfa y el omega. Por consiguiente, comprendemos que la muerte es algo que es únicamente propio de la creación, mas no del Creador. ¿Por qué? Porque la muerte es la consecuencia de un ser caído y pecaminoso. Es por eso que es parte de la vida de toda la creación que nuestro Señor Jesús ha hecho. Pero el hecho de que Cristo la haya vivido nos muestra cuán genuina es la característica de humildad propia de nuestro Señor, puesto que al hacerse humano, Él experimentó la fragilidad humana. Esto fue posible a través de su limitación en cuanto a sus atributos divinos y su renuncia a sus privilegios divinos. Él experimentó la fragilidad humana. Esto también con el propósito para cumplir el propósito eterno de nuestro Dios. El segundo acto que refleja la humildad verdadera de nuestro Señor es la cruz, ya que ésta representa la humillación pública. Esta estaba destinada a la peor parte de la humanidad. La humildad verdadera de nuestro Señor no solo bastó con pasar la experiencia de la muerte, sino que fue llevado al lugar de humillación pública más denigrante de la humanidad, la cruz. Todos los que hemos vivido esa experiencia transformadora con Cristo, hemos decidido pertenecer al reino de los cielos y hemos sido llamados a reflejar esta humildad verdadera que el Señor nos demostró. Y continuamos con el punto número 4, el cual es: recibió exaltación de Dios. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11. Por favor, acompáñame. Dice así la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En la parte donde la Biblia nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, sin lugar a dudas, todo lo que nuestro Señor hace es por amor y porque no espera una recompensa a cambio de eso. Aquí también se evidencia su humildad genuina, puesto que la verdadera humildad
se basa en hacer todo sin esperar algo a cambio. No obstante, el acto sacrificial y por amor que Jesucristo hizo por nosotros no pasó desapercibido ante los ojos del Padre. La humildad trae como resultado la exaltación. Dios mismo estableció este principio en Mateo capítulo 23, versículo 12, en donde Él dice: porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humille será enaltecido. Cristo se humilló a lo sumo, y hasta lo sumo Él fue exaltado. Él no escatimó, ni disminuyó, ni limitó el pago que iba a hacer por la libertad de la humanidad. Él estaba completa y absolutamente consciente de lo que debía hacer para lograr ese propósito. Por ello, el Padre lo levantó y lo exaltó. Continuando con el versículo en el capítulo 2, continuamos con el versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús, después de humillarse, fue exaltado por Dios. De esa manera también se cumplió con la porción de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 11, donde dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor se humilló voluntariamente por la salvación de la humanidad. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, la verdadera humildad se basa en hacer todo por amor, sin esperar nada a cambio. Esto también hay que hacerlo, o sea, hay que hacer las cosas sin reparos, ni reclamos, ni quejándonos, sino que solo con el deseo de obedecer el plan de Dios, nuestra humildad descansa en sus manos, y esto nos permite reconocer su soberanía y control. También estamos aceptando su amor, esperando a que Él nos dé o no lo que Él quiere. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Esto nos da la pauta para comprender que luego del acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, Él sigue siendo Señor y Rey de toda la humanidad. El resultado de la genuina humildad es la recompensa de Dios, pero también va más allá, es algo más profundo que esto, y nos da un resultado mucho más grande. ¿Y qué es esto? Pues la verdadera humildad nos da el favor, la gracia y la exaltación de nuestro Padre Celestial. La autoridad de Cristo va más allá de esta tierra. Toda potestad fue puesta a sus pies. La verdadera humildad se basa en que, si hacemos o cumplimos la voluntad del Padre, podremos vivir junto a nuestro Señor por la eternidad. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto quiere decir que toda persona en la tierra debe reconocer a Cristo como el Rey de la humanidad, y llegará el día en que todos lo verán y confesarán que Él es Señor. En este mismo pasaje leemos: para la gloria de Dios Padre. Nos da a entender que esta exaltación no es para el beneficio propio de nuestro Señor Jesús, sino para exaltar a Dios. Cuando vivimos la verdadera humildad, recibimos beneficios, los cuales existen con el único fin de glorificar a Dios. Al final, la verdadera humildad es saber que todo lo que somos, todo lo que recibimos, debe glorificar a Dios siempre, y todo lo que hagamos debe levantar su nombre. Estimados hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta lección, por lo cual nos corresponde presentar nuestras conclusiones. A lo largo de esta lección pudimos comprender lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos, y es que Cristo, aun siendo Dios aquí en la tierra, fue capaz de humillarse a tal punto de convertirse en el sacrificio. Nos muestra cómo el amor de Dios es tan infinito y grande, así también su obediencia y humildad.
algo que también nosotros debemos practicar, porque cuanto más nosotros, si nuestro Señor Jesús lo hizo, quien al final de cuentas es a quien debemos seguir, es nuestro ejemplo a seguir y por lo tanto debemos imitarlo. Jesús es el ejemplo de humildad genuina que Dios quiere que vivamos como cristianos y por tanto debemos ser imitadores de Cristo. Y solo en una experiencia con el poder transformador de Él podremos vivir bajo la misma esencia de humildad verdadera. Mis estimados hermanos, para concluir todo esto, les voy a pedir que por favor, en donde se encuentren, nos acompañen en una oración para despedirnos. Cierra sus ojos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir esta lección con nuestros amados hermanos y hermanas en donde quiera que ellos se encuentren. Gracias también, Padre Celestial, porque nos permites unirnos a través de este medio. Tu palabra, tu obra no se detiene, Señor, y estamos sumamente agradecidos por eso, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Padre Celestial, que a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, tú tienes el control, tú no fuiste sorprendido ante estas circunstancias, Señor, y confiamos en que más adelante podremos estar reunidos nuevamente. Por el momento, Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en las promesas en que tú has hecho, y así también, Señor, reconocemos tu amor, tu misericordia y humildad. Por lo tanto, te damos gracias eternamente, Señor. Te agradezco este bello momento que nos has permitido compartir y encomiendo en tus manos la vida de nuestros hermanos y hermanas, Señor Jesús, para que tú puedas bendecirlos, cuidarlos, fortalecerlos y guardarlos de todo mal, Señor. Alabado sea tu nombre eternamente por los siglos de los siglos. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Hermanos, los invitamos a ver las transmisiones todos los domingos a las 10 de la mañana, el servicio dominical, a las 3:30 la clase de niños y a las 4 la escuela dominical. Que Dios los bendiga. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Aquí reunidos, adorándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, vida abundante.
exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración.